días, profesora y compañeros. En el día de hoy estaremos hablando sobre el modelo sociocrítico, en el cual tendremos como una serie de puntos. El primero sería hablar un poco del concepto de este modelo, la concepción frente al aprendizaje, los contenidos, las metodologías, rol del estudiante, rol del profesor, el sistema de evaluación y el contexto histórico. Antes de entrar a exponer este tema, observaremos un video en el cual se evidencia un ejemplo de cómo es una clase en la cual se aplica este modelo. Problemas del contexto del estudiante con el estudiante mismo, es decir, se buscaba resolver las problemáticas sociales de los años 60, problemáticas sociales que estaban caracterizadas por lo que eran el poder político y por lo que eran los entornos sociales, es decir, la fuerza que ejercía el gobierno acerca de los individuos, en donde teníamos que los individuos, por decirlo de una manera metafórica, estaban encadenados. Por eso Paulo Freire, con esta pedagogía, que también se llamó pedagogía del oprimido, buscaba precisamente que esos individuos que se sentían oprimidos en la sociedad pudieran tener voz y de esta manera y por medio de la pedagogía poder resolver sus problemáticas sociales. A medida que vaya avanzando la exposición, iremos relacionando lo que se observa en el video con el contenido pues, del modelo sociocrítico. Ahora bien, empecemos con el primer punto, que sería pues la meta de formación o el concepto que tiene sobre el aprendizaje este modelo sociocrítico. Aquí tenemos que la meta de formación de este modelo sociocrítico es formar estudiantes democráticos que se formen en una sociedad democrática, es decir, que puedan aportar opiniones, conocimientos y una serie de observaciones que puedan pues modificar su sociedad para bien. Es decir, en un entorno democrático, según lo que busca este modelo sociocrítico, es fomentar que el estudiante pues sea capaz de vivir en sociedad, aportando y recibiendo también lo que los otros entes de la sociedad pues aportan también a ella. Ahora veamos la concepción frente al aprendizaje que tiene este modelo. Aquí tenemos que este modelo pues parte de la premisa de que el humano es un ser social. Y obviamente es así, eso es algo intrínseco del ser humano. Entonces lo que busca este modelo es potenciar esa facultad de ser humano, esa característica que es intrínseca de nuestra especie, que es el factor social, la sociabilidad. Entonces parte de ese punto, potenciándolo para que en un futuro ese estudiante sea capaz, como ya mencioné en el anterior punto, de desenvolverse en un entorno social. Ahora bien, toquemos el punto que tiene que ver con los contenidos que se deberían abordar en este modelo sociocrítico. Como tenemos un primer punto que sería que los contenidos deben ir acordes a un plan de estudio. Asimismo, estos contenidos en la didáctica que se utilicen para impartirlo deben generar en el estudiante el trabajo en equipo, siempre trabajar en equipo, que esto es algo que recalca mucho, que busca siempre en el estudiante este modelo. Como se observa en el video, que los estudiantes en un primer momento están trabajando dispersos, cada quien por su lado, pero cuando la profesora les hace el llamado, enseguida empiezan a trabajar en equipo, confiando pues en las habilidades del otro. Asimismo, otra cualidad que busca, o otra característica, otro contenido de este modelo, es que los contenidos deben ir acordes a los cambios sociales del entorno en donde se ubique, pues la escuela, la universidad, sí, el contexto en el que se ubique, el entorno educativo. Entonces deben ir acordes a esos cambios sociales. Otro contenido es que según cómo vaya avanzando la ciencia y la tecnología, asimismo deben ir actualizándose las temáticas, la serie de contenidos que se ven pues en aula de clase. Entonces es eso, o sea, según vaya avanzando la ciencia y la tecnología, pues deben ir innovándose, refrescándose esos contenidos. ¿Para qué? Bueno, para que siempre los aprendizajes, los contenidos que se impartan sean de la actualidad, del momento. Bueno, hablemos ahora de de las metodologías que se utilizan en este modelo. Como primer punto tenemos que en este modelo se busca siempre el trabajo cooperativo, que serían los llamados equipos de aprendizaje cooperativo.
Aquí lo que se busca es que en un entorno escolar, en un aula de clase, se formen equipos, grupos de estudio en el cual pues todos se apoyen, aprendan a trabajar en equipo y aprendan a aportar información, opiniones pues a un trabajo que se esté realizando, sobre un tema que se esté discutiendo, en fin. Tenemos otro punto que sería la investigación grupal. En este punto lo que se busca es generar en el estudiante ese sentir científico, motivar la curiosidad del estudiante para que pueda investigar sobre ciertas temáticas. Aquí lo que se busca es, como ya se menciona en el primer punto, trabajar en equipo. Aquí también se busca eso, trabajar en equipo, que el estudiante aprenda a buscar información, sistematizar información, aprenda a resumir información y aprenda a analizar esa información y dar su punto de vista acerca de ello. Eso es lo que se busca en la investigación grupal. En el cambio de roles, que es otro punto, el último punto de las metodologías que se utilizan en este modelo sociocrítico, lo que se busca es que, aquí ningún ente o individuo de un grupo determinado no tendrá un rol fijo, todos serán cambiantes. Es decir, si a uno le toca resumir la información, al otro analizarla y al otro redactarla, pues esos roles se irán intercambiando a lo largo de la realización del trabajo. ¿Para qué? Para tener una visión más profunda, más amplia de una misma temática. Por eso es que vemos en el video que en un primer instante están trabajando dispersos, cada quien por su lado, pero cuando llega la profesora en sí empiezan a trabajar en equipo, ayudándose entre todos. A uno le toca hacer la maquetación, el otro la síntesis de la información y después se redacta. Entonces eso es lo que busca y eso es un claro ejemplo de lo que sería el modelo sociocrítico, trabajar en equipo para un mismo fin. El sistema de evaluación del modelo sociocrítico está basado en el modelo de evaluación del constructivismo, donde se tienen en cuenta dos puntos fundamentales y es una calificación individual y una calificación en grupo, una calificación cooperativa, donde la evaluación se enfoca principalmente en lo que es las experiencias y la manera en que los estudiantes conciben la realidad o en cómo estos son capaces de transformarla. Para la evaluación, el docente se vale de una prueba diagnóstica que le va a permitir que conozca los saberes previos con los que entra el estudiante al aula y desde este punto de partida saber por dónde empezar. La otra es aquella evaluación formativa que se va a dar durante el proceso, donde el estudiante se va a valer de unas técnicas formales e informales. Y por último, la sumativa, que es donde el docente va a ser capaz de analizar si el estudiante pasó el proceso con éxito, es decir, pudo analizar y conceptualizar el mundo de una manera correcta o por lo contrario reprobó en el proceso. Estas técnicas formativas, estas técnicas formales e informales de las cuales se vale el profesor son indispensables. Las técnicas formales por su parte van a ser aquellas donde son planeadas por el profesor y el alumno sabe que está siendo calificado y estas pueden ser pruebas tipo test, mapas conceptuales, ensayos, esquemas, entre otras. Mientras que las técnicas informales van a ser aquellas de las cuales se vale el profesor para calificar al alumno sin que éste sepa que está siendo evaluado. Puede ser la observación en clase cuando se dejan trabajos en grupo o pueden ser las preguntas en medio de trabajos en grupo. Cuando hablamos de la relación pedagógica, estamos hablando precisamente de aquella que está regida por la relación entre el docente y el estudiante. En este modelo se da de manera horizontal, donde se basa en 3 puntos claves y es establecer un problema, buscar discusiones en cuanto al problema y por último solucionar el problema. Esta relación pedagógica se caracteriza el docente como un facilitador, como un guía del aprendizaje, donde va a tener unas características y es que va a ser reflexivo, crítico y sobre todo va a ser creador del diálogo, es decir, va a crear el entorno para que los estudiantes por medio de sus conocimientos puedan trabajar a su ritmo y de igual manera los estudiantes se van a caracterizar por ser críticos, reflexivos, pero sobre todo activos dentro del aula y van a tener 2 características esenciales y es la de ser autónomos pero también ser cooperativos, es decir, saber trabajar con los
estudiantes de su entorno, y esto a su vez va a conllevar a que sepas respetar las opiniones de los demás en pos de transformar la sociedad. Como todo modelo pedagógico, este también tiene autores en los que se apoya o fundamenta. Como ya habíamos hablado, tenemos a Paulo Freire, quien consideraba que el sistema de aprendizaje no debe ser considerado universal, pues cada sociedad va a tener un contexto diferente. Y de acuerdo a ese contexto en el que se encuentra la sociedad, de ahí se debe tomar el punto de partida para poder transformarla. En cuanto a John Dewey, que es el segundo autor, este consideraba que la escuela debía concebirse como una democracia en miniatura, donde tanto la sociedad como el sistema educativo hicieran partícipe para transformar la sociedad. Y por último tenemos a Makarenko, quien, que es un punto del que ya hablamos antes, consideraba que el aprendizaje no debía darse de manera individual solamente, sino también de manera cooperativa, para transformar la sociedad. Buenas, apreciada profesora y estudiantes. El segundo modelo que vamos a estar explicando en este pequeño video, en esta pequeña exposición, es el de los modelos propios de grupos étnicos afrocolombianos. Tal como su nombre lo indica, este modelo o estos modelos no hacen referencia a un solo modelo, más bien se refieren a enfoques pedagógicos y educativos que lo que buscan es reconocer y valorar la diversidad cultural y la identidad de los afrocolombianos. Estos modelos buscan promover que la educación sea inclusiva, que sea pertinente para los estudiantes afrocolombianos. Entonces, ese más o menos es el concepto de los modelos propios de grupos afrocolombianos. Ahora bien, ¿cuál es la meta de formación de estos modelos? ¿Qué busca, qué desea, qué persiguen estos modelos pedagógicos? Y básicamente lo que estos modelos pedagógicos buscan es fortalecer, promover liderazgos, identidades fuertes para que sean aplicables o para que participen de manera activa en su comunidad. Es decir, estos modelos pedagógicos buscan empoderar a los afrocolombianos para que puedan valorar, para que puedan reconocer su historia, su cultura, sus logros y mediante esto hacer aportes a su sociedad. Pero para lograr esto, obviamente se necesitan fortalecer ciertos aspectos, ciertas áreas como la educación. En la educación se necesitan incluir contenidos que tengan que ver con su contexto, con su sociedad, con su cultura. No se pueden abordar contextos que no tengan nada que ver con ellos. Se necesita crear espacios de diálogo donde ellos puedan exponer sus puntos de vista, donde ellos puedan dar sus ideas. Se necesita el fomento de la participación, es decir, decirles a ellos que ellos son capaces de participar en política, de participar en la sociedad civil, de participar en la cultura. Pero básicamente esa es la meta de formación que buscan los modelos propios de grupos afrocolombianos. Con relación a la concepción frente al aprendizaje y los principios que fundamentan estos modelos, tenemos que la concepción se puede decir que es combinada, es decir, tanto interna como externa. El aprendizaje quiere decir la adquisición de conocimientos, de valores, de principios que se da de manera interna, individual, pero también que se da en un medio social, es decir, se aprende individualmente, pero se tiene en cuenta la sociedad, se tiene en cuenta que está en una comunidad. Entonces la concepción que tienen los modelos frente al aprendizaje es eso, de combinar las dos cosas, que se aprende individualmente, que se aprende internamente, pero también en medio de una sociedad. ¿Cuáles son los fundamentos que sustentan a estos modelos? Básicamente es como, podemos decir que la pertinencia cultural, como lo dije al principio, el aprendizaje debe ser relevante, se debe respetar la identidad cultural y las identidades de los afrocolombianos. No se puede hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con ellos. Se debe fomentar, como dije al principio también, una participación activa
permitir que los estudiantes, que la persona afro pueda expresarse, darle espacio para que ellos puedan opinar. Debe haber también una contextualización y relevancia social. Se debe contextualizar lo que se aprende, se debe contextualizar y aplicar. Y mediante esto debe haber una relevancia social, debe haber un cambio en la sociedad. Algo debe transformar mediante la educación, lo que buscan estos modelos. Con relación a los contenidos que se aplican en estos modelos, podemos decir que son una mezcla de saberes científicos, pero también culturales, pero también sociales, pero también políticos, que tienen que ver con ello. Es decir, por lo menos en términos científicos, se enseñan las matemáticas, se enseñan las ciencias sociales, las ciencias naturales, pero todo esto contextualizado, todo esto adaptados a reflejar la realidad social afrocolombiana. En términos culturales se enseñan sus costumbres, cuáles son sus prácticas culturales, cuáles son sus tradiciones. En términos científicos se basan obviamente en un estándar nacional e internacional, pero también aplican o contextualizan el aprendizaje en su contexto más cercano, en su contexto social. En términos políticos, abarcan temas como el reconocimiento y la promoción de los derechos de los grupos étnicos afrocolombianos. En términos sociales, imparte contenidos como justicia social, como la participación ciudadana, entre otros. Básicamente esos son los contenidos que abarcan estos modelos. ¿Cuál es el rol del profesor, del maestro en estos modelos pedagógicos? Más que el símbolo de autoridad, más que ese modelo tradicional de profesor, en este tipo de modelos, el profesor, el maestro debe ser un facilitador, debe ser un guía, es el que facilita, el que crea un entorno seguro, un entorno propicio para el aprendizaje y para la participación activa. Ese es el rol del maestro. En cuanto al estudiante, debe ser alguien que participe activo, deben ser vistos como los protagonistas de la clase, deben ser proactivos, deben ser participativos y deben aprovechar el espacio que les da el profesor. Y son ellos los que van a ir construyendo su propio conocimiento. Con relación a la forma de evaluar, se evalúa de forma inclusiva, es decir, no solo se evalúa de una sola técnica, sino que se toman en cuenta varias formas, teniendo en cuenta las particularidades de cada quien, teniendo en cuenta que quizás todos aprendemos de diferentes formas, pero también se tiene en cuenta la evaluación cultural, cómo reconoce el estudiante su cultura, su costumbre. De esta forma también se evalúa en estos tipos de modelos. Por último, ¿cómo sería una clase de literatura, por ejemplo, utilizando estos modelos pedagógicos? Como es un ejemplo, una clase. Si yo fuese profesor de lengua castellana, tomaría una clase y la llamaría Creando nuestras propias narrativas afrocolombianas. El objetivo de la clase será fomentar la creatividad y el empoderamiento de los estudiantes acerca de su cultura, de su entorno a través de la escritura, a través de la producción de texto. La clase tendrá por lo menos una introducción donde yo hablaría acerca de la importancia del lenguaje, acerca de la expresión por medio de la escritura y de la literatura como herramientas de expresión y empoderamiento personal. Lo segundo que haría es una breve contextualización, mostraría algún relato, algún libro en el que los estudiantes observen cómo personas utilizan esta forma para expresar sus ideas. Y enseguida, como tercero, haría un pequeño taller de producción donde quizás los dividiría a los estudiantes por grupos,
le proporcionaría las herramientas necesarias, le brindaría recursos y materiales para que ellos puedan llevar a cabo un pequeño ejercicio de escritura, donde expresen lo que sienten, expresen sus ideas y demás. Como cuarto, pues haría la presentación y discusión de las narrativas. Pondría a alguien que quiera leer lo que escribió y podríamos discutir, hablar acerca del tema. Y por último, haría una pequeña reflexión. Reflexionaríamos en conjunto para saber qué aprendimos, para invitar a los estudiantes, obviamente también, a seguir explorando esas capacidades, que sigan avanzando pues en su empoderamiento de su cultura y de su contexto social. Eso básicamente sería un ejemplo de una clase de lengua castellana en estos modelos de aprendizaje. Eso es todo. Muchas gracias.